La historia de José comienza con algo que parecía una bendición: sueños enviados por Dios. Él veía imágenes de grandeza, de propósito, de algo que aún no comprendía, pero esos mismos sueños despertaron envidia en sus hermanos. Cada palabra que decía, cada visión que compartía, alimentaba el resentimiento que ya existía en sus corazones, y lo que parecía una promesa divina pronto se convirtió en el origen de su sufrimiento. Un día, mientras José iba a buscar a sus hermanos al campo, lo vieron venir desde lejos, y antes de que llegara, ya habían tomado una decisión. Dijeron: ahí viene el soñador. No lo vieron como un hermano, sino como una amenaza. Lo tomaron a la fuerza, le quitaron su túnica y lo arrojaron a un pozo vacío, solo, sin agua, sin salida. En ese momento José tocó el punto más bajo de su vida. Pasó de ser un joven amado por su padre a quedar atrapado en un hueco oscuro que representaba traición, abandono y dolor. Pero incluso ese pozo tenía un propósito. Dios no había terminado con él. Lo que parecía un final, en realidad era el inicio del viaje. La historia de José nos recuerda algo profundo. A veces, antes de que Dios nos eleve, permite que pasemos por lugares que no entendemos, lugares donde el rechazo duele, donde la traición marca, donde nos sentimos lejos de todo lo que soñamos. Pero ninguna caída sorprende a Dios. Él ya había visto el futuro de José y también ve el tuyo. Así comienza la historia, no en un palacio, sino en un pozo, un escenario que parecía derrota, pero que en manos de Dios se convertiría en el primer capítulo de un propósito mucho más grande. José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Humanamente, parecía que todo iba hacia atrás, de hijo amado a esclavo en tierra extranjera. Pero aún en ese escenario, la Biblia dice algo poderoso: Jehová estaba con José, y eso lo cambia todo, porque esto nos recuerda una verdad que necesitamos aprender. La presencia de Dios no depende del lugar donde estamos, sino del propósito que Él tiene con nosotros. En la casa de Potifar, José comenzó desde lo más bajo, pero Dios le dio gracia, sabiduría y un espíritu excelente. El hombre que lo compró vio algo especial en él, algo que no se puede ocultar: el favor de Dios. Y así José fue puesto como encargado de toda la casa. Lo que tocaba prosperaba, lo que administraba florecía. Y esto nos enseña que cuando Dios deposita un propósito en tu vida, ni siquiera la injusticia puede detener lo que Él quiere hacer. Pero la historia da un giro inesperado. La esposa de Potifar intentó seducirlo, y al no lograrlo, lo acusó falsamente. José pasó de siervo de confianza a prisionero sin haber hecho nada malo. Otra caída, otro golpe, otro momento que parecía injusto y sin explicación. Sin embargo, aún ahí en la cárcel, la Biblia repite las mismas palabras: Dios estaba con José. Y es aquí donde comprendemos algo esencial: el camino hacia el propósito no siempre es recto. A veces pasa por lugares que duelen, lugares que no entendemos, lugares donde parece que todo se detuvo. Pero nada se detiene cuando Dios está obrando detrás de escena. Cada paso, incluso los que parecían retrocesos, eran movimientos divinos para llevarlo al lugar correcto, en el momento exacto, para cumplir algo mucho más grande de lo que José imaginaba. En la cárcel, José parecía más lejos que nunca de sus sueños, pero fue justo allí donde Dios comenzó a mover piezas que nadie podía ver. José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, y aunque al principio fue olvidado, ese encuentro sería la llave para su futuro. Porque así actúa Dios: abre puertas que parecen simples casualidades, pero que en realidad son parte de su plan perfecto. Pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. En ese momento el copero recordó a José, no antes, no después, en el tiempo exacto. Porque cuando Dios quiere sacarte de un lugar, nada lo impide. Llamaron a José, lo sacaron de la cárcel, lo presentaron ante el hombre más poderoso de Egipto, y con la sabiduría que Dios le dio, interpretó los sueños y presentó una solución.
Lo que ocurrió después es uno de los ascensos más grandes registrados en la Biblia, de prisionero a gobernador, de la cárcel al palacio, de la oscuridad a la honra, y todo en un solo día. Cuando Dios decide levantar a alguien, lo hace de tal manera que nadie puede explicar cómo sucedió. Solo se puede decir, fue Dios. Esta parte de la historia nos enseña una verdad profunda. Dios no necesita años para cambiar tu vida. Puede hacerlo en un instante. Puede abrir una puerta, crear una oportunidad, traer una persona clave o usar un momento inesperado para llevarte al lugar que Él preparó. José no buscó al faraón. Fue el propósito de Dios el que lo buscó a él. Y así también obra contigo. Nada de lo que has vivido se ha perdido. Cada experiencia, cada dolor, cada espera ha sido parte del proceso que Dios usará para cumplir su voluntad en tu vida. Lo que hoy parece silencio puede ser preparación, y lo que parece atraso puede ser el camino hacia algo que aún no imaginas. Cuando finalmente los hermanos de José llegaron a Egipto buscando comida, jamás imaginaron que el hombre sentado en el lugar de honor era el mismo joven al que habían traicionado. José pudo vengarse, pudo reprocharles el dolor que le causaron, pero su corazón ya había sido transformado por Dios, y sus palabras son una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ahí está el mensaje central de su historia. El dolor no fue el final, la traición no definió su destino, el pozo, la esclavitud y la cárcel no fueron obstáculos, sino escalones que lo llevaron al propósito. Dios tomó lo que era injusto y lo convirtió en un instrumento para salvar vidas, alimentar naciones y restaurar una familia. La vida de José nos enseña que nada se desperdicia en manos de Dios. Ningún llanto, ninguna herida, ninguna espera, incluso aquello que otros usaron para herirte, Dios puede transformarlo en bendición, porque Él no solo restaura, Él redime. Él no solo cierra heridas, las convierte en testimonio, y no solo cumple promesas, las supera con su gracia. Tal vez tú también has pasado por un pozo emocional, por momentos de traición, pérdidas o injusticias que no entendiste. Pero así como hizo con José, Dios sigue obrando en silencio, preparando caminos que aún no ves. Lo que hoy duele, mañana puede tener un propósito. Lo que hoy parece un final, puede ser el inicio de algo nuevo. Así es Dios, convierte el dolor en propósito y transforma las lágrimas en caminos que llevan a su voluntad perfecta. Solo confía, Él sigue escribiendo tu historia.